Hermanos, el Señor les bendiga en esta hora. Alabamos al Señor con todo nuestro corazón. Le invito para que usted se disponga, para que en esta hora entremos a adorar al Señor, a tener un encuentro sobrenatural con su presencia. Que podamos ser ministrados a través de la adoración, que podamos tener un corazón, Señor, sensible delante de ti, que podamos venir con la actitud correcta a alabarte y a bendecirte, Padre, porque tú eres grande, porque tú eres poderoso, Señor, porque no hay otro Dios como tú, oh Dios, al cual podamos acudir en esta mañana. Recibe el honor y la gloria, Padre. Recibe el reconocimiento, Dios, de tu pueblo, que hoy nos disponemos para entrar en adoración, a adorarte a ti y a glorificar tu santo nombre. Tú eres digno de toda gloria, Señor Jesús. Solo tú eres poderoso, mi Señor. Me alegraré y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero de Dios. ¿Cuántos hombres saben gritar de júbilo? Bien, pues solamente los hombres díganlo. Me alegraré y cantaré al Señor. Muy bien. Porque han llegado las bodas del Cordero de Dios. Vamos, 1, 2, 3 y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lindo, limpio y resplandeciente para recibir al rey. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lindo, limpio y resplandeciente para recibir al rey. Oh, me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero de Dios. Me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero de Dios. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lindo, limpio y resplandeciente para recibir al rey. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lindo, limpio y resplandeciente para recibir al rey.
Señor, tenemos hambre y sed de tu presencia. Señor, sabemos y entendemos que solo tú eres el único que puede saciar nuestras almas. Hoy tenemos, Señor, esa necesidad espiritual de escucharte, de que tú hables a nuestra vida, Señor, de que tú cambies nuestro ser, nuestros pensamientos y nuestro corazón, Señor. Hoy queremos disponernos para escuchar tu palabra, Padre. Queremos que a través de ella tú nos ministres, Señor, tú nos hables, Padre, que a través de ella podamos, Señor, en esta hora ser edificados, que haya una transformación, Señor, de alma, de cuerpo y de espíritu, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Muy buenas, mis amados, Dios me los bendiga, bendiciones para todos, la paz de Cristo. Espero que todos se me encuentren muy bien, bendecidos, en el favor y la benevolencia de nuestro buen Dios. Permítame una vez más saludarles, felicitarles porque usted puede disponer de este valioso tiempo. Es un tiempo especial, un tiempo con Dios, que debemos de saber aprovechar. La palabra de Dios nos enseña que nos ocupemos de lo espiritual, de lo de Dios, que aprovechemos bien el tiempo. Este es un tiempo que debemos aprovechar, mis amados. Estos tiempos de estar en cuarentena, en temas de casa, donde no estamos allí reunidos, en la congregación, mis amados, es un tiempo pues para que lo sepamos aprovechar, ¿sí? Que estemos apercibidos, no adormecidos, sino apercibidos, amén. Bien, mis amados, qué gusto pues una vez más que podamos estar a través de estos valiosos medios que nuestro buen Dios nos permite. Que usted pueda estar allí bien reverente, bien dispuesto. Este es un tiempo de culto y es culto para el Señor, amén. Usted saque este tiempo, usted disponga todo como cuando va a la congregación, con reverencia, ¿cierto? Con una buena actitud. Y que usted esté muy presto para recibir de Dios. Todos necesitamos de Dios. ¿Cuánto necesitamos de Dios? Todos necesitamos de Dios. Por la misericordia de Dios, yo estoy acá. A Dios le ha placido, ¿cierto? Y busco hacerlo de la mejor manera para honrar a mi Dios, ¿cierto? Pero igual soy una persona muy edificado cuando veo predicaciones, cuando veo mensajes. Bendito sea el Señor. Me dispongo, por eso es necesario cada vez más escuchar la palabra de Dios, porque dice que la fe viene por el oír. ¿El oír qué? La palabra de Dios. Bienvenidos todos pues, somos el abrigo de Dios acá en Medellín, somos una iglesia cristiana de sana doctrina, trinitarios, y nos complace mucho que usted pueda acercarse a través de estos medios, puede ahí suscribirse, chatear, colocarnos sus peticiones, sus testimonios, que para nosotros es muy confortante. Amén. Hemos venido orando por las diferentes peticiones, los hermanos que cumplen años, que Dios les dé más años de vida, por conversión de familia, como ha solicitado nuestra hermana Paula y otros, ¿cierto? Venimos orando por todo eso. Dios no se queda quieto. Dios es un Dios bueno, ¿sí? Es un Dios bueno. Oramos por todas estas peticiones, mis amados. Dios me los bendiga, pues. Vamos a orar y vamos a entrar en este espacio a disfrutar de la palabra de Dios. Señor Dios y Padre bueno, Príncipe de paz, Dios Todopoderoso, Señor amado, te damos el honor, la honra, la gloria y todo el reconocimiento que tú eres Dios, Creador del cielo y de la tierra, mi Señor, tú que sostienes, Señor Dios, el sol, la luna, las estrellas, las lumbreras, mi Señor. Tú que eres Dios todopoderoso, que creó los océanos, los ríos, las montañas, los árboles, las plantas, los animales. Eres un Dios todopoderoso, mi Señor. La tierra y su plenitud, tú eres el dueño. Y nosotros, mi Señor, es un privilegio estar a tus pies. Es un privilegio hoy estar a tus pies, porque sabemos que nos has sacado de tinieblas a la luz. Y hoy nos humillamos delante de ti para decirte, háblanos, háblanos, háblanos a nuestro corazón, Señor. Levántanos con poder, con autoridad de lo alto, como hijos de un Dios vivo, Señor. Llénanos de tu Santo Espíritu cada vez más. Mi Señor, Dios de los cielos, Padre. Toma el control, Dios, de esta bendita y santa palabra tuya, mi Señor. Permítenos exponer una palabra viva, una palabra de poder, una palabra que transmita y que llegue a los corazones, que se debiliten las obras de la carne
que se desenmascaren las obras de las tinieblas en el nombre de Jesús de Nazaret, poder de Dios. Aleluya. Nos disponemos en reverencia, en fe y con humildad, Señor, delante de ti. Amén y amén. Bien, mis amados, muy dispuestos, vamos a tener un tiempo bien bonito en esta horita y vamos allí a la carta a Timoteo, segunda de Timoteo, tan amables. Segunda de Timoteo, hay un versículo que es muy conocido y usted conmigo no lo vamos a aprender, ¿sí? Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Vamos ahí, tan amables. Dice la palabra de Dios: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Muy bien, quiero repetirlo para todos. Segunda de Timoteo 1:7. Vamos a aprenderlo, ¿cierto? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de ¿qué? De poder, de amor y de dominio propio. Aleluya, gloria a Dios. Nótese, mis amados, se hace necesario entonces entender un poco sobre esta palabrita de temor, ¿sí? Que en el estudio de términos nos puede llevar entonces a que temor, cuando nos referimos a la parte de reverencia a Dios, respeto a Dios, es un término, ¿cierto? Pero temor del que nos está expresando acá la carta, el apóstol Pablo a Timoteo, ¿sí? Es desde esa raíz griega que dice fobeo, que está llevando ese estudio de término, cuando te lleva a ese temor de miedo, de amedrentarte, ¿cierto? De estar cabizbajo, atemorizado. Ese es el miedo del que presenta esta expresión acá, cuando dice que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Que no temamos. Cuando esta expresión de no temer, de no tener ese miedo, la presenta la palabra de Dios, ¿a quién se la presenta? A los creyentes, a los hijos de Dios, a esos hombres y mujeres que Dios ha llamado, ¿sí? No es de Dios un hombre o una mujer que Dios llame con un espíritu de cobardía, no es de Dios. Es muy claro el texto. ¿Amén? Es muy claro el texto. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Bendito el Señor. ¿Cuál es el título de este mensaje? La libertad del temor. Nosotros como creyentes necesitamos ser cada vez más libres de ese temor dañino que se aprovecha el enemigo. El enemigo tiene eso como una gran herramienta, ¿sí? Ese miedo, atemorizarte, hacerte sentir amedrentado. Eso no es de Dios. Todos los hombres en nuestra naturaleza humana sentimos miedos, nos atemorizamos, pero con Dios tenemos que aprender a ir, ¿qué? Siendo libres de esto, para que el diablo, ¿qué? No se enseñoree de esto. ¿Amén o no amén? El diablo no se puede enseñorear de ti. Ya no más. No. Tú tienes un espíritu de ¿qué? Dice ahí el texto. De poder, de dominio propio. ¿Cierto? ¿Qué nos dice allí, allí en Hechos 1:8? La promesa del Espíritu Santo. ¿Y recibiréis qué? Poder. No vas a recibir inseguridad, miedo, cobardía. No, no es de Dios. ¿De acuerdo? Dios le encanta el creyente que es valiente. Sí, que es de denuedo. Pedro era un hombre muy diferente después de que recibió el Espíritu Santo. Nótese con todo lo que hablaba, pero hubo momentos con inseguridad, con miedo, atemorizado. Cuando le decían a Pedro que era de ellos, definitivamente tú eres de ellos, hablas como ellos. Y él se escondía y quería ser como ellos porque le daba miedo. Hoy en día hay mucho creyente así, con miedo, con inseguridad de verse tan evangélico, de verse tan de Dios, de verse tan de la fe, tan consagrado. Sí, porque tiene miedo, tiene temor, tiene inseguridad que le digan tan fanático, porque quiere congraciarse con los hombres, con la gente de afuera, no quiere verse tan diferente. Eso se llama
cobardía. Y la palabra de Dios dice que el que se avergüence de mí, ¿cierto? Jesucristo dice, el que se avergüence de mí, yo me avergonzaré de él. ¿Dónde? Delante de mi Padre. Bendito el Señor. ¿A qué nos está llamando entonces esta palabra? No tener miedo. No alimentar los miedos, esos miedos que no te dejan avanzar. Esos miedos que no te dejan seguir adelante. ¿Sí? De que no se puede. Sí se puede con Dios. Amén. Eso es lo que Dios siempre está llamando. Cuando miramos allí en Josué, cuando tiene el llamado Josué para seguir adelante esa linda tarea de seguir ese liderazgo y avanzar y reemplazar a un hombre tan de nivel como Moisés. Imagínense la responsabilidad para Josué. Pero Dios, ¿qué le dice a Josué? No temas. ¿Y qué más dice? No desmayes. ¿Cierto? Josué 1.9. Josué 1.9 dice, no temas ni desmayes. ¿Por qué qué? Porque yo estoy contigo, dice la palabra. ¿Cuál es la clave en todo esto? De no tener miedo, que Dios esté con nosotros. ¿Cuándo está el miedo en una persona? Miremos. ¿Cuándo está el miedo en una persona? El texto dice, 1 Timoteo 1.7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. ¿Cuándo hay miedo en una persona? ¿Cuándo hay ese espíritu de cobardía? Cuando hay pecado. ¿Cierto? Cuando no hemos dejado el mundo. Cuando no hemos dejado esa práctica de pecado. Entonces ahí está esa entrada del enemigo que te rodea. Y eso te trae a ti ¿qué? Un espíritu de cobardía. Por eso se necesitan hombres y mujeres de Dios, obreros de Dios, valientes, sin cobardía, sin esos miedos, sin ser atemorizado, predicar la palabra tal como es, abiertamente, con contundencia, no importa el rechazo, no importa la oposición, no importa el qué dirán, no importa si te dejan mucha gente, esos cercanos, supuestos amigos, familias, no importa. Cualquiera que dejare padre y madre por mí, ¿qué dice el Señor? Con todo Dios te recogerá, Dios premia, Dios recompensa al 100 por 1. ¿Amén o no amén? Ese es nuestro buen Dios, ¿sí? La libertad del temor es uno de los muchos beneficios que nosotros recibimos los creyentes en Jesucristo. ¿Cómo qué? Como una herencia espiritual, ¿sí? Con el Espíritu Santo en nuestras vidas. Bendito el Señor. El Espíritu Santo debe cada vez más llenarnos y llenarnos para que no esté esos miedos, esas cobardías en nosotros, ¿sí? Si tú sientes en algún momento que muchas veces no has podido disfrutar de muchas cosas, de avanzar en proyectos, sueños, ¿sí? En tu vida a causa del temor, es necesario que aprendas de lo que enseña la palabra de Dios en contra de ese temor, ¿sí? Que te edifiques, que te llenes y que le creas al Señor. Tienes que con el Espíritu Santo controlar, vencer el temor y comenzar a experimentar con el Señor que sí se puede. Amén, que sí se puede, que con Cristo podemos tener una vida abundante, que Dios tiene promesas especiales preparadas para todo aquel que avanza con denuedo, con valentía, ¿sí? Que Dios nos ayude, mis amados. ¿Cómo podemos ser libres de ese temor? ¿Cómo podemos ser libres de ese temor? Sí, hay que enfrentarlo. El temor hay que enfrentarlo, ¿sí? Hay que hacerle frente entonces. ¿De acuerdo? Si tú nunca enfrentas los miedos, siempre vas a seguir con miedo. Esos miedos no son de Dios. Hay que hacerle frente no en nuestras fuerzas. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, ¿cierto? Sino con ¿qué? Con lo espiritual, contra huestes de maldad. Entonces nos llenamos del Espíritu Santo
en nosotros. Y el Espíritu de Dios nos da esa valentía, ese denuedo para enfrentar todo miedo, toda atemorización, toda inseguridad. ¿De acuerdo? Amén, mis amados. No te dé miedo, métete con el Señor. Adora al Señor, humíllate al Señor, renuncia a toda práctica de pecado. El Señor te llena y te da la valentía para que enfrentes esos miedos. El enemigo utiliza esa herramienta para hacerte creer que no puedes, para hacerte sentir débil. Pero Él está derrotado en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Él está derrotado. Necesitamos fe, necesitamos disponernos a humillarnos y creerle al Señor que con el Espíritu Santo sí podemos. Vaya conmigo tan amable allí a Juan, ¿sí? En Primera de Juan, la carta de Juan, Primera de Juan 4:18. Dice la palabra de Dios, Primera de Juan 4:18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Muy bien, hasta ahí. ¿Qué está diciendo entonces el texto? En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor, perfecto de Dios, del Espíritu Santo en nosotros, echa fuera ¿qué? Todo temor. En la manera en que tú te llenes cada vez más del Espíritu Santo, esos temores de inseguridad, si eso que te aceptan los amigos, supuestos amigos o familias, o no te aceptan y te tienen como inseguro, con miedo, no, tú ya no vives atemorizado por eso, el Señor te llena, ¿sí? ¿Que cómo haces para dejar esa relación que no es de Dios, ese hombre, esa mujer que no te compete, que no es de Dios y no eres capaz, sientes miedo de tomar una decisión firme porque sabes que lo que estás haciendo no es de Dios? El diablo, el enemigo, Satanás, te quiere atemorizar, te quiere hacer sentir que no eres capaz de salir de esa mala relación, de esa persona que no te conviene. Pero si puedes con el Espíritu Santo, si puedes, llénate del Señor, sé libre. El diablo te quiere encerrar de que no eres capaz con esa persona que no es de Dios. Sí, con esa situación, llámese como se llame, el entorno en que estés, pero que no es de Dios. El diablo te rodea para hacerte sentir que no eres capaz de salir de ahí, pero sí se puede. Amén. ¿Cuántos creen que se puede? Bueno, solo dos. ¿Cuántos creen que se puede? Sí se puede con el Espíritu Santo. Somos más que ¿qué? Somos más que vencedores. ¿Somos hijos de quién? Del victorioso. Aleluya. Somos hijos del victorioso. ¿Qué tal si usted le da un aplauso conmigo allá al Señor? Somos hijos del victorioso. Claro. Usted no tiene un Dios de miedo. Usted no tiene un Dios de cobardía, de inseguridades. Tenemos claro el Dios que tenemos. Bendito el Señor. En la palabra de Dios, Dios nos dice que podemos vivir victoriosos, fuertes en Él y en el poder de su fuerza. Él nos ha prometido que nunca nos dejará y no nos desamparará. Sin importar lo que suceda, Él no nos va a desamparar. Él no nos deja solos, somos sus hijos. Dios es un Dios bueno, responsable, correcto. Y Él ha prometido que no nos va a desamparar. No lo dudes, ¿sí? Dios dice pues que no tengamos miedo. La fuente de miedo, ¿de dónde viene? De Satanás. Por eso hay que enfrentarlo con el poder de Dios, con la santidad, la integridad, guardándonos para Dios, amando a Dios, llenándonos del Espíritu Santo. Satanás envía el miedo para tratar de atemorizarnos, hacernos dudar y sentirnos ¿qué? Miserables. Satanás cómo pone una persona con esos miedos, con esas inseguridades, con esos temores. Lo hace sentir miserable, poco, abajo, pierde toda dignidad. Eso no es de Dios, tú tienes que salir de ahí. Aférrate al Señor Jesucristo, busca ayuda. Mira todos estos medios que Dios pone, no es casualidad. Busca ayuda, acércate a gente que te podamos ayudar. Pon de tu parte.
Estos medios son de Dios. Estos mensajes, si tú los aprecias, si tú los cuidas, los valoras, ahí Dios te habla a tu corazón y a tu mente. Y es donde Dios te ayuda. Entiende, esto es un asunto de que Satanás usa la herramienta del miedo para atemorizarte, para hacerte sentir miserable, para hacer detener la obra que lleva el Espíritu Santo en tu vida, para estancarte. El Espíritu de Dios te lleva en un proceso de santificación, de aumento. Pero si tú le das cabida en tu mente a todos estos miedos, a atemorizarte, a no avanzar, como el tiempo cuando se quedó allí Pedro, ¿sí? En esa noche, lleno de temor, ¿sí? Atemorizado, porque lo van a acusar, porque también lo van a maltratar. No puede, ese tiempo con Pedro fue un tiempo de horror en su vida, donde toda la noche lloró amargamente, no de remordimiento solamente, sino de arrepentimiento. Es que entrar a un punto a llenarte de Dios. Amén. A llenarnos es de Dios. Primera de Juan, ahí donde acabamos de leer el anterior texto, Primera de Juan 5, 14, 15. Primera de Juan 5, 14, 15 dice la palabra de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Tenemos en Él ¿qué? La confianza conforme a su voluntad. Tenemos la confianza que Él está con nosotros. Hay situaciones difíciles. El enemigo nos rodea con personas que nos incomodan, hacen injusticias, sí es verdad. Pero confiemos en Dios. Si estamos en la voluntad de Dios, el Señor nos va a dar la victoria. El Señor pelea por nosotros. Si estamos en la voluntad de Dios. Amén o no amén. Claro. Él pelea por nosotros. Él nos llena de esa confianza. Dice Deuteronomio 31, 6 tan amables. Deuteronomio 31, 6. Y dice la palabra de Dios, esforzaos y cobrad ánimo. No qué, todos, no temáis, ni tengáis qué, miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará, ni qué, ni te desamparará. Bendito el Señor. Entonces, mire cada vez los textos, la palabra de Dios nos lleva a que no tengamos miedo. No tengas miedo de ellos. Aquí le está hablando también al pueblo de Israel constantemente, que no tenga miedo de esos pueblos con que se va a encontrar, esas otras naciones. Ellos van a querer infundir miedo, todo lo que no es de Dios, los emisarios que usa el diablo a tu alrededor, tú como hijo de Dios, como hija de Dios, ellos van a venir a infundirte intimidación, miedo. Pero tú con el poder de Dios, en ti hay un espíritu superior. ¿Un espíritu qué? Superior. Claro. Y eso quiere decir que el que está en nosotros es ¿qué? Mayor que el que está en el mundo. El enemigo nos quiere intimidar. ¿Cómo somos libres de estos miedos? De ese temor, si los enfrentamos. ¿Qué más? Si tomamos la palabra de Dios, si nos llenamos de la palabra de Dios también. Jesucristo, ¿cómo enfrentó a Satanás allí en el desierto? Con la palabra. No fue en sus fuerzas, ¿cierto? Con la palabra, los textos, la palabra de Dios. ¿Qué tanta palabra de Dios tú tienes aquí? ¿Qué tantos textos tú te grabas que te ayuden en ciertos momentos de la vida? Claro, la palabra de Dios que esté aquí en tu mente y en tu corazón. ¿Verdad? Cuando estemos en momentos difíciles, dificultosos, ¿qué dice la palabra para ese momento? Aleluya, gloria a Dios. Sí.
El Evangelio de San Juan capítulo 8, 44 nos dice la palabra de Dios. San Juan 8, 44. El Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 44. ¿Sí? Dice la palabra de Dios. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en él la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es ¿qué? Mentiroso. ¿Y padre de qué? De mentira. Bendito el Señor. El enemigo, entonces, con ese temor, con esa herramienta, quiere debilitar cada vez más al creyente. ¿Sí? Quiere debilitar al creyente. La Biblia no nos dice que nosotros tenemos que no tenemos que temblar, que no tenemos que sentir algún miedo, alguna inseguridad. No, nosotros somos humanos. Hay muchos miedos que sentimos. Algunos momentos somos inseguros en algo, porque somos humanos. Claro, cierto, hay momentos. Pero en sí, a lo que está enseñando acá el texto, segunda de Timoteo 1:7, es que nosotros no alimentemos unos miedos que nos dejen estancados para avanzar en el propósito al cual Dios nos ha llamado. Sí, para dejarnos allí. ¿Cuál es el objetivo de ese miedo de Satanás? De esa intimidación, dejarnos estancados para que tú te quedes allí en ese mundo de ¿qué? Cabizbajo en el pecado de la fornicación, del adulterio, del homosexualismo, el lesbianismo, el vicio, todo cigarrillo, toda droga, todo adulterio, todo esto, toda deshonestidad. El enemigo te hace sentir que tú no puedes salir de ahí. ¿Cómo que no? Con el poder de Dios tú puedes salir. Solo basta, es una decisión radical, una humillación sincera al Señor. Y la ayuda viene de Dios. Dios va a poner gente que te ayude. Siervos de Dios, siervas de Dios. Te va a rodear, pero de acuerdo a la disposición. Si tú tomas una decisión radical en tu corazón, ¿sí? Sales de ahí. Ser libre de todo pecado, de todo temor, de todo miedo de que no se puede. Claro que se puede, en el nombre de Jesús, bendito el Señor. Sí, claro, tenemos que avanzar con el Señor. El diablo nos quiere dejar cómodos en el pecado, si no es. Hay hombres y mujeres en la Biblia que nos dan ejemplo que hay que tomar decisiones, que hay que avanzar. Abraham, todavía no se llamaba Abraham. Cuando lo llamó el Señor allí en Génesis 12:1, el Señor lo llamó para salir de Ur de los Caldeos. Y tenía que tomar una decisión. Si no toma una decisión firme, ¿sí? De salir adelante, se queda en Ur de los Caldeos. Dios llama a otro. ¿Y quién hubiera sido de Abraham? Del montón, allá. ¿Cierto? Allá en el pecado, allá se hubiera quedado. Con sus consecuencias. Josué tuvo que tomar una decisión firme de avanzar con el Señor, de creerle al Señor. Aún Moisés tenía que dejar el miedo frente a Faraón. No, imagínense la situación para Moisés. Desde que Dios le dijo lo que iba a hacer, el propósito para ser libertador del pueblo hebreo, para usarlo como instrumento, él que no lo dejó, que siguió tartamudeando. Dije bien, ¿sí o no? El miedo de Faraón, porque Faraón para ese tiempo era un dios en la tierra. Había miedo, había inseguridad, había ese temor, amedrantado por un hombre como Faraón, lo que implicaba esa potencia. Es normal, sí, pero nosotros tenemos que llenarnos de Dios para dejar todo eso, todas esas inseguridades, todos esos miedos que no convienen. ¿Amén o no amén? Y hay que avanzar, mis amados. Entonces, ¿cómo? Llenándonos de la palabra. Por eso cuando estos hombres avanzaron, Abraham, Moisés,
Josué, Jacob, ¿cierto? Vemos más adelante cómo ellos se convierten en unos hombres resaltantes, héroes de la fe, hombres de ejemplo. ¿Por qué? Porque dejaron esos miedos. Jacob no había venido en una consagración, no había entendido muchas cosas, aunque tuviera la bendición. Y allí en ese lugar que llamó Betel, que tuvo ese encuentro con el ángel, fue donde vino una conversión de verdad en este hombre. ¿Cómo estaba? ¿Quién era Jacob antes? ¿Y quién fue Jacob después de ese encuentro con el ángel? Dejó los miedos frente a Esaú, su hermano, que lo iba a matar. Y dejó esas deshonestidades, tantas mentiras, engaños en que vivía. Si nosotros no nos disponemos ¿a qué? A ser libres de esos miedos, de esos temores, de esas inseguridades, nosotros entonces no podremos avanzar en este caminar de la vida cristiana. Bendito el Señor. De todo esto, entendemos entonces que la palabra dice que Jesucristo es la luz del mundo. ¿Sí? Es la luz de vida, avanza, fluye, da seguridad. ¿Sí? Nótese, ¿qué nos tiene que llenar a nosotros de confianza? ¿Sí? De motivación. Que Jesucristo venció. Venció todo miedo, toda intimidación. Todo lo que se llame tiniebla, Jesucristo lo venció y quedó bajo los pies. Quedó derrotado en el nombre de Jesús. Gloria al Señor. ¿Cuánto le damos gloria a Dios? Claro, no iba a haber otro hombre que lo hiciera. Solo Dios, haciéndose hombre, vino y venció. ¿Por qué venció? Porque no cometió pecado. Murió perfecto. Cumplió el propósito al que vino. Y resucitó al tercer día. Y está sentado a la diestra de Dios. Por eso en Jesucristo nosotros tenemos no solo ¿qué? Salvación, tenemos vida eterna. Y si lo tenemos a Él, los demonios están ¿qué? Debilitados. Claro, debilitados en el nombre de Jesús. Cuando tú oras con el poder de Dios del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, los aires se limpian donde tú estés, alrededor de tu casa, en tu trabajo, el propósito que tienes en ese día. Tú vas orando en el nombre de Jesús. Entrego este día, entrego este proyecto, esto que voy a hacer, voy a solucionar esto, voy a confrontar esto. Es en el nombre de Jesús. El respaldo de Dios está. ¿Amén o no amén? Ahí está. Claro que sí. Tenemos que entender que las tinieblas no soportan la presencia de Dios. Por eso es necesario, mis amados. ¿Estamos allí atentos todos? Por eso se hace necesario que nosotros nos llenemos cada vez más ¿de qué? Del poder de Dios. ¿Sí? El texto base que tenemos. Segunda de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Bendito el Señor. Sino de qué? De poder. ¿Poder para qué? ¿Poder para qué? No para ser más grande que otro hermano aquí, allá, no, para envanecernos, no. El poder es para qué, para llenarnos de Dios y enfrentar las adversidades, las dificultades, las injusticias, la oposición. Ese es el poder que habla la Escritura, amén. Poder de Dios para avanzar en este lindo y hermoso caminar, la vida cristiana. Duro, difícil, sí, porque es la puerta angosta, pero es lo mejor. Ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición. Amigo, tú que me escuchas por primera, segunda vez, el pecado está servido para todo el que quiera, pero te lleva a la perdición. Con lo de Dios es mejor. Cuesta, sí, que hacer un esfuerzo, es de compromiso, es de entrega, sí, pero trae los mejores resultados. Trae paz, trae gozo, trae descanso. Somos libres de todo temor, de esos miedos, de esa inseguridad. Bendito el Señor. Sigue diciendo la palabra, dice que Dios nos ha dado un espíritu de amor. Note, porque
No nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor. El amor es lo más grande de las manifestaciones del fruto del Espíritu Santo, lo enseña la palabra. Podemos hacer muchos activismos, muchos otros dones, otras cosas, pero si no hay amor, no tenemos nada. Necesitamos creyentes, sí, que seamos libres de todo temor. Y si somos libres del temor, hay amor en nosotros para dar. Amor. Si hay amor, tenemos compasión, tenemos misericordia, consideración con el otro. No alcahuetear el pecado, que es muy diferente, sino compasión, no aplastando a las personas, no juzgando a las personas. Ni mucho menos pues al creyente, a los siervos de Dios, sino que eso se lo dejamos al Señor, si hay cosas difíciles, incómodas. Pero nosotros en nuestro corazón tiene que haber que misericordia, compasión, eso es amor. Amén. Sigue diciendo. Dice que nos ha dado espíritu de ¿qué? De dominio propio. Bendito el Señor. Entonces, para terminar, mis amados, el creyente, el hombre, la mujer de Dios, tú que estás allí, si tú quieres recibir al Señor Jesucristo, es lo mejor. Todo esto trae para tu vida ese espíritu. Ya no es un espíritu de ¿qué? De miedo, de inseguridad, de cobardía. No, ya un espíritu de poder, de amor, de dominio propio, dominio propio. El diablo ya no te va a tener a ti como un títere. No te va a estar zarandeando a toda hora. ¿Por qué? Porque en ti hay un dominio. ¿Frente a qué un dominio? Frente a la tentación, frente al pecado, toda habladuría, todo chisme, toda tentación, toda sensualidad, toda cosa que no sea de Dios. Dominio frente a todo eso. Ya en mi ser, en mi espíritu, está el Espíritu de Dios, me llena, camino, vivo para Dios, hablo para Dios. Eso es un dominio. Dominio del Espíritu Santo en mí. ¿Estamos entendiendo? Hay un sello de Dios en ti y en mí, sellados. Sí, claro. Estamos ahí aferrados en el Señor. Gloria al Dios Todopoderoso. Y lo necesitamos cada vez más. Porque este mundo engaña, este mundo llama. Este mundo tiene apegos, confunde, entretiene. Por eso necesitamos llenarnos cada vez más del poder de Dios, de la presencia de Dios. Amén. Tener un espíritu de Dios, del poder de Dios. ¿Qué nos puede sostener a nosotros? ¿Qué nos va a sostener? Esa búsqueda del Espíritu Santo en nuestra vida. Es el Espíritu Santo el que nos da esa libertad. ¿De qué? Ese miedo, de esa inseguridad, de ese temor. El Espíritu Santo es el único que te puede hacer libre del pecado, pero tú tienes que tomar la decisión. Aleluya, gloria a Dios. El Señor es bueno. Dios te quiere ayudar. Hoy Dios está hablando a tu corazón. Sé sensible a la voz de Dios. Dile al Señor que tú quieres dejar esa práctica de pecado. Examinémonos. No es de Dios que vivas con esos miedos, con esa inseguridad, ¿sí? Atemorizado, cabizbajo, en derrota, en fracaso, de fracaso en fracaso. Eso no es de Dios. Lo de Dios es fértil. Lo de Dios va de aumento en aumento. Pueden haber circunstancias, momentos de dificultad. El enemigo viene y arrecia contra ti, sí, pero no te tumba. Porque en ti está el Espíritu de Dios. Amén, gloria a Dios, bendito el Señor. El Espíritu de Dios está en ti, está en mí. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo lo sabemos? Por esa relación personal que llevamos con Él, que le obedecemos. Por eso estamos haciendo ese estudio los jueves, de esas características que tiene un siervo de Dios, una sierva de Dios. Venimos haciendo ese estudio los jueves, donde es necesario que miremos muy detalladamente, mis amados, si en realidad encajamos ahí.
y esforzarnos para encajar, proponernos, disponernos, porque se hace necesario, mis amados. Bendito el Señor, ¿sí? Dios es el único que nos puede hacer libres. El Espíritu de Dios, de ese temor, de esa inseguridad, ¿sí? De ese lazo del enemigo que nos tiene ahí perturbados. Solamente el Espíritu de Dios. Para terminar, mis amados, quiero que leamos Filipenses 1:28, tan amable. Filipenses, dice la palabra de Dios, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto es de Dios. Nótese pues, y en nada ¿qué? Intimidados. Eso es una muestra de que cuando viene tanta oposición en contra de ti, mientras tú estés más fiel al Señor, eso es una muestra cada vez más que tú tienes el Espíritu de Dios. Si persiguieron y atacaron al Señor Jesucristo, ¿cierto? Pero nosotros no podemos alimentar el temor. No podemos alimentar esa intimidación. Amén. No podemos estar intimidados porque no es de Dios. El temor no es de Dios, es de Satanás. La única y verdadera conclusión que un creyente debe tener es, no es de Dios y no voy a dejar que controle mi vida Satanás. No dejo que Satanás controle mi vida, que ese temor controle mi vida. Solo Dios controla mi vida. Él es el Señor de mi vida. Usted tiene que decírselo ahí, en su corazón. Señor, gobierna mi vida. Que Él sea el Señor de tu vida, que se vaya todo miedo, toda inseguridad. Esa es la conclusión que tenemos que tener, ¿sí? No huirle al temor, no estar desapercibidos en medio de todo esto. Si hay cobardía, si hay temor, hay que enfrentarlo. ¿Sí? Llenos del Espíritu Santo, llenos de la palabra de Dios, humillándonos al Señor, ¿sí? Necesitamos hacerle frente en oración y en fe. Recuerde, Dios quiere librarnos cada vez más de todo temor. Vamos a orar, a decirle a nuestro buen Dios que nos ayude a ser libres. Amén. Que nos ayude a ser libres en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Sí, mi Señor, entramos en tu presencia. Entramos en tu presencia. En clamor, Señor, delante de ti. Tú que estás allí, cierra tus ojitos. Póstrate, humíllate al Señor, ríndete al Señor. Pídele ayuda al Espíritu Santo. Y dile, Señor, aquí está mi vida. Muchas veces he venido mucho tiempo en mi vida con miedos, atemorizado, inseguro. Señor, pero hoy yo vengo a ti, que me llenes del Espíritu Santo, que me llenes. Yo quiero buscar tu presencia, yo quiero ser llena, yo quiero ser lleno del Espíritu de Dios. Lléname, Señor, por favor, satúrame. Permíteme ser libre de todo temor, Señor. El enemigo, Señor, me ha hecho daño durante mucho tiempo, haciéndome sentir miserable, indigno. Tampoco, Señor, me he sentido poco, Señor, mucho tiempo, porque el enemigo me ha tenido cabizbajo, en derrota. Señor, pero hoy yo vengo delante de ti, Dios, por favor, aferrado a tu palabra, a tus promesas, Dios de los cielos, Padre, para ser parte, Señor, de tu familia, de aquellos que en verdad te aman, Señor. Yo quiero recibir esa cobertura del Espíritu de Dios, porque bien dice tu palabra, si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Yo quiero estar contigo, Señor. Yo quiero humillarme, yo quiero salir, Señor, de esta intimidación, Señor, de estos miedos, de este pecado, Dios. Le he dado cabida al enemigo, Dios. De muchas maneras me he enredado, Señor, en cosas que no son tuyas, Dios de los cielos, Padre. Hoy, Señor, yo busco ser libre, Señor, con tu Espíritu Santo. Aferra, Señor, yo me aferro a ti. Yo me aferro a ti, Señor. Yo quiero estar en el hueco de tu mano, Padre bueno. En el nombre de Jesús, Padre. Cobíjame, Señor. Toma mi vida, toma mi familia, Padre, en el nombre de Jesús, Espíritu de Dios. Hoy, Señor, yo declaro que soy libre. Dígaselo al Señor mientras yo oro por ti un momento más.
Señor, bendice cada familia allí representada, Dios. Mira a esa persona, Señor, Dios de los cielos, que durante tanto tiempo el enemigo se ha enseñoreado para tenerle allí intimidado, atemorizado, sin ganas de avanzar, sin ganas de vivir, de no querer nada, Señor. Señor, permite, Señor, que esta persona sea libre de todo miedo, de toda derrota, de todo, Señor, de todo temor en el nombre de Jesús. Padre, trae libertad a esa persona y a estas familias en el nombre de Jesús. Espíritu de Dios, llena con tu presencia allí, Señor, esa vida, esos hogares, Dios, en el nombre de Jesús, visita y toca, Padre, en el nombre de Jesús, trae un denuedo, Señor, trae valentía, Señor, trae pasión por buscarte, por amarte, Señor, no importa el que dirán, Señor, trae, Señor, un espíritu, Señor, de poder, de amor y de dominio propio a cada uno de nosotros, Dios. Levanta tu pueblo, Señor. Levanta tu iglesia que te amamos, Dios. Debilita, Señor, al enemigo en nuestras vidas. En el nombre de Jesús se va todo temor, toda angustia, todo temor. En el nombre de Jesús se va toda cobardía. Y declaramos el poder de Dios en nuestra vida. Avanzamos en Cristo Jesús. Porque estamos pegados de la mano del Dios vivo, el Dios todopoderoso, el que resucitó y el que vive y reina por los siglos de los siglos. Aleluya, amén. Bendito el Señor. Levante sus manos un momento conmigo, allí donde usted está. Dígale al Señor, yo recibo de ti, Señor. Y hoy, Señor, creo firmemente que el poder de Dios está en mí y que soy libre para Jesucristo, para vivir para Cristo, para avanzar con Cristo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito el Señor, mis amados. Dios me los bendiga. Que la paz de Cristo esté allí con todos. Que usted haya recibido de Dios. Es un aliento, es una motivación que usted nos da. Si usted puede escribirnos sus testimonios, que yo sé que Dios está tocando muchas vidas allí, sería de gran aliento para nosotros, pues. Mis amados, la paz de Cristo para todos. Les queremos mucho, les apreciamos mucho, ¿sí? Permítame entonces que vamos a estar orando por ustedes, por todas sus peticiones. Recuerde que somos el abrigo de Dios, pues. Bendiciones para todos. Dios me los guarde. La paz de Cristo. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lindo, limpio y resplandeciente para recibir al Rey. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lindo, limpio y resplandeciente para recibir al Rey. Me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero de Dios. Me gozaré,